turística con la pandemia está sufriendo un parate enorme y debe ser uno de los sectores con mayor dificultad para volver a arrancar. Así que es de una sensibilidad especial para quienes integramos esta Cámara, de todos los colores políticos, por supuesto, y que estamos comprometidos con el turismo argentino y además comprometidos como estamos, sabedores de que es una fuente de riqueza, de empresa, la industria sin chimenea del mundo, que más ha crecido en toda esta década. Es una esperanza para muchos argentinos, así que atentos a eso, que queremos escuchar al ministro en una breve introducción y por supuesto después va a haber oportunidad de preguntas para 15 diputados y diputadas que están inscriptos. Esas preguntas, la mecánica será la siguiente. Tendrá cada cual 2 minutos para hacer una pregunta concreta con su introducción y luego al final el ministro va a responder todas para un cierre definitivo de la comisión que haré yo nuevamente. Paso, antes de darle la palabra al ministro Matías Lamens, a darle la palabra al vicepresidente de la Comisión de Turismo y representante del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri. Así que otorgamos la palabra a él también para un breve saludo. Muchas gracias. No, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, diputado Alfredo Cornejo. Un gusto de poder compartir con el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens. Muchísimas gracias por tu disposición a conversar hoy con los diputados de la Comisión de Turismo, pero también nos llegan comentarios del sector privado, tanto hoteleros, gastronómicos, de la CAT, de la FADEVIT, del permanente contacto que están teniendo contigo, con tu ministerio, incluso con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que ha recibido allí al sector en los primeros momentos de la declaración de esta pandemia, allí por el 20 de marzo de este año. Sin duda, como decía el presidente, estamos ante un sector que es quizás el más castigado ante esta situación, porque vemos que el virus no viaja con el aire, el virus viaja con las personas, y la industria que nosotros representamos es la industria del viaje, justamente. Por lo tanto, para cuidar la salud tuvimos que clausurarla o disminuir el traslado de las personas. Esto hace que nuestro sector tenga muchas demandas y mucha incertidumbre, y hoy se hace más clara que nunca la necesidad y la presencia del Estado para que intermedie, atempere los impactos negativos en una cadena donde hay un consumidor que ha pagado un viaje, un intermediario que lo ha vendido, que es una agencia, y un prestador de servicio, un hotelero, que debía prestar ese servicio, y en esa cadena se generaron problemas de pagos, de cobros, y bueno, y hace falta que tanto Defensa del Consumidor como el Ministerio de Turismo ahí tengan mucho que ver. En ese sentido, bueno, como decía, creo que las medidas que tomó el gobierno nacional nos dan algunos resultados muy contundentes. Que hoy en nuestro país tengamos 273 fallecidos por el virus, a comparación de, por ejemplo, Brasil, que va por los 8.000 fallecidos, o Estados Unidos, donde las líneas aéreas de cabotaje aún siguen funcionando, y eso ha contribuido a que hayan más de 73.000 personas que hayan fallecido. Creo que ese dato es elocuente de lo acertada de esta medida que se ha tomado, entendiendo a la vida como el valor más supremo que hoy tenemos que cuidar por encima de lo económico. Pero naturalmente que con el paso del tiempo la preocupación de los sectores económicos se va agudizando, y por eso era la necesidad de esta reunión de comisión.
Estuvimos negociando los días, la fecha, y hasta ayer no sabíamos bien porque estuvimos con la prueba del sistema y se lo decidió finalmente ayer. Quiero manifestar públicamente también la voluntad que puso el presidente Cornejo para que aún así la pudiéramos hacer y por supuesto al ministro que estaba permanentemente atento a responder nuestras preguntas. Gran parte de las preguntas las hemos mandado en nuestro bloque en forma escrita. Yo no quisiera extenderme mucho porque sé que son muchos los que quieren hablar. Sí decirles que me gustaría conocer qué está pensando el Ministerio de Turismo en cuanto a un protocolo de salud para el sector de turismo y el transporte una vez que salgamos de esta cuarentena. La próxima semana entraríamos en la cuarta etapa de la pandemia, de la cuarentena. Estamos expectantes de las medidas que seguramente el presidente de la Nación va a anunciar el próximo fin de semana para esta nueva etapa, donde probablemente nuestro sector tenga seguramente algunas respuestas. Hay muchos problemas con la reprogramación de los viajes, entonces también queremos ver cómo el Ministerio de Turismo va a interceder ante el Ministerio de Transportes, ante la ANAC, para poder subsanar esas situaciones. El turismo estudiantil, que generalmente a partir del mes de julio empiezan los viajes, y hoy esa posibilidad prácticamente es imposible que se pueda dar. Se habla de que recién a partir de fin de año lo puedan hacer. Entonces hay muchas agencias que tienen la preocupación de cómo van a poder seguir adelante y si hay algún mecanismo, algún financiamiento, el fondo fiduciario que tiene el Ministerio, que en el año 2017 no se había otorgado, si hay alguna posibilidad de que se asigne a este sector. Para los hoteles y los gastronómicos también, algunas medidas económicas, si hay de créditos para que puedan sostener sus actividades. Y bueno, en líneas generales, más que nada, decirle que desde el Parlamento estamos dispuestos a acompañar con todas las leyes que sean necesarias para, sobre todo, los temas impositivos, temas económicos, que ayuden a este sector que va a ser el que más le va a costar recuperarse, el último a recuperarse, pero siempre entendiendo que va a poner todo el apoyo a este sector porque preservamos la vida por sobre todo el valor que tengamos por delante. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos los compañeros de la comisión, de todos los bloques, por el intenso trabajo que venimos haciendo en este país. Y gracias, ministro, por escucharnos. Bueno, tiene la palabra el ministro Matías Lamens. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, presidente. Gracias, vicepresidente. Un placer estar con ustedes conversando. La verdad que, como le dije a Ramiro hace unos días cuando empezamos a hablar, me hubiera gustado dar un informe con otra perspectiva, con otro panorama. La verdad que cuando con el presidente Alberto Fernández decidimos crear este ministerio, que como ustedes saben, anteriormente tenía la jerarquía institucional de secretaría, apostamos al turismo como uno de los ejes del desarrollo económico de la Argentina en estos 4 años. Así lo concebimos, creíamos que era un sector clave, era un sector que iba a ser un gran generador de divisas en el momento también importantísimo que vive la Argentina en cuanto a la negociación de su deuda pública. Y la verdad que veníamos teniendo resultados extraordinarios, ¿no? Enero y febrero con un turismo receptivo proveniente de los países europeos, creciendo interanualmente por arriba del 10%, el 7% creciendo de turistas provenientes de los Estados Unidos, el turismo regional, el turismo del continente también creciendo en forma exponencial, y bueno, en medio pasa esto y nos hace desviar el foco y nos hace pensar en esta batería de medidas que les voy a contar ahora, y todas estas preocupaciones que manifestó recién Ramiro, que tienen que ver más en pensar cómo decimos nosotros metafóricamente, llegar a la otra orilla, lograr que se pierda la menor cantidad de puestos de trabajo, que en pensar cómo seguir creciendo. Lamentablemente la coyuntura nos impone esa obligación, trabajar en ese sentido. Así que lo que les voy a contar ahora es cuáles son las medidas que estamos ideando, que estamos tomando desde nuestro ministerio. Como bien contó también Ramiro, el presidente de la Nación recibió tanto a mí como a como los representantes de todo el sector privado hace 2 semanas ya, hace 15 días. Se le planteó la problemática. Conversaban, creo que lo decía Ramiro o Alfredo, no recuerdo, de la importancia de haber tomado estas medidas sanitarias a tiempo, de cómo
nosotros sentíamos como gobierno nacional que estaba dando resultados en ese sentido, pero que también entendíamos y mirábamos de reojo la economía, y en ese marco fue que se dio la reunión con el presidente Alberto Fernández. Voy a hacer un breve relato de esa reunión. Creo que seguramente muchos de ustedes integran esta comisión, tendrán contacto con el sector privado, sabrán que se fueron muy conformes a la reunión, que el presidente comprendió perfectamente la problemática del sector, que inclusive hay un compromiso de extender todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional hasta acá, que tienen que ver, como ustedes saben, con la exhibición hasta el 95% de las contribuciones patronales, que tienen que ver con el pago de la mitad de los salarios. Este es un beneficio que ahora voy a dar números más concretos, pero al cual ha accedido la inmensa mayoría de las empresas del sector y al cual ha accedido la enorme mayoría, por arriba del 85% de los trabajadores del sector. Claro, la preocupación tiene que ver no solamente con el ahora, sino, como decía recién bien Alfredo, con lo largo que va a ser esta crisis, con cuánto tiempo va a tardar nuestro sector en recuperarse, y en ese sentido tenemos un compromiso del Gobierno Nacional de ayudar al sector por lo menos hasta octubre, que es cuando nosotros creemos que se puede empezar a reactivar, cuando puede empezar a haber algún tipo de normalización, muy lenta, por supuesto, de lo que tiene que ver con el turismo. Nosotros hemos creado, con más detalle, pero que hemos creado en el marco del Ministerio un observatorio para ir viendo el comportamiento de la gente, para ir entendiendo qué está pensando la gente, para también empezar a conocer cuál es la expectativa, cuál es el deseo que puede tener la gente que tenga posibilidad de hacerlo, de viajar, una vez que se levante esta cuarentena o que terminemos de pasar este momento durísimo que estamos viviendo. El Ministerio, como ustedes saben, está dividido en dos grandes áreas, una es la de deportes, la otra es la de turismo. Específicamente en turismo tiene un presupuesto asignado que está compartido por el INPROTUR también, que es el Instituto de Promoción Turística, que trabaja en la promoción de la Argentina en el exterior. Esos dos presupuestos son de alrededor de 5.000 millones de pesos. La verdad que es un presupuesto que cuando uno lo piensa, sobre todo con las diferencias cambiarias y con la oscilación cambiaria que hemos tenido en el último tiempo, a veces se hace difícil trabajar en el exterior con ese presupuesto, pero como les decía, veníamos consiguiendo resultados muy buenos y teníamos sinceramente una expectativa enorme con lo que podía pasar este año. Argentina es el líder en la región en turismo receptivo, recibió el año pasado más de 7 millones de turistas. Este año las expectativas nuestras eran superarlo, pero bueno, volviendo lamentablemente a lo que nos acapara la atención ahora, les quiero contar que estamos ideando un plan muy concreto de medidas. Hemos armado también un comité de crisis con la participación del sector privado, con la participación del Ministerio de Transporte, con la participación del Ministerio de Economía, del Ministerio de Producción también, que se va a reunir en los próximos días. Este comité de crisis tiene como objetivo, por supuesto, sentarnos en la mesa a idear mecanismos, a idear herramientas para acompañar a las empresas, sobre todo para perder la menor cantidad de puestos de trabajo posible. Nosotros seguimos absolutamente convencidos que el turismo va a cumplir un rol estratégico en lo que viene, una vez que pasemos esta pesadilla. No tenemos ninguna duda de eso y por eso queremos y necesitamos que el sector privado llegue de pie. Por eso hemos ideado esta batería de medidas que les voy a comentar ahora. Necesitamos el sector privado, nosotros lo vemos como un aliado, como un socio, por eso queremos cuidarlos, cuidar la mayor cantidad de empresas posible, cuidar los puestos de trabajo. Sabemos lo importante que es cada puesto de trabajo que se pierde, lo difícil que es después recuperarlo, una economía que va a estar complicada después de esta situación. Así que paso a detallarles algunas de las medidas concretas. Estamos destinando una suma muy importante, que prácticamente es casi el total del presupuesto del Ministerio y del INPROTUR, con 4.500 millones de pesos, que vienen compuestos por tienen diferentes fuentes de financiamiento. Un gran programa de ayuda al sector privado de alrededor de 2.800 millones de pesos. Ese plan está ideado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El corto plazo tiene que ver con esto que les digo, con auxiliar a las empresas a que puedan llegar al otro lado, a la otra orilla. Casi todas las empresas, como les decía recién, han accedido a los beneficios de la ATP, han tenido la posibilidad de que el Estado les pague más de 200.000 trabajadores del sector, han cobrado hoy la mitad del sueldo, se los ha depositado hoy el Estado Nacional. Alrededor del 80%, para ser preciso, el 85% del total de los hoteles inscritos en AFIP han accedido a este beneficio, el 80% de los restaurantes y el 92% de las agencias de viaje, así que estamos con porcentajes altísimos en ese sentido, pero sabemos que a pesar de la negociación que han tenido con el sindicato, le puede no alcanzar. Sabemos que a pesar de eso puede haber algunos actores del sector que estén pensando
en que aún con toda esta ayuda no lleguen. Bueno, para eso llegamos a este programa, que va a tener dos grandes componentes, dos grandes ejes. Por un lado, aportes no reembolsables, y por otro lado, créditos con una tasa muy blanda, con una tasa subsidiada. Esto va a tener financiamiento internacional, estamos muy avanzados, seguramente lo anunciaremos la semana que viene. Como les decía, son 2.800 millones de pesos para asistir al sector privado, para asistir a estas empresas que ya nos vienen planteando la problemática que tienen. Otra herramienta a la cual le hemos triplicado el presupuesto son 120 millones de pesos que vamos a destinar para un programa que se llama Fondetur. Esto es para pequeños prestadores, más allá de que tenemos también la herramienta con créditos a tasa cero. Hemos desarrollado una herramienta específica para nuestro sector con este programa que lleva el nombre de Fondetur, que está destinado justamente al sector más informal, al sector más débil, digamos, al sector más frágil, al sector más vulnerable, que son los pequeños prestadores, que seguramente tendrán en sus provincias que tienen, no sé, un bote, cabalgatas, digamos. El sector turístico tiene mucho de ese componente, y para eso hemos ideado esto, que son aportes no reembolsables, por alrededor de 100 millones de pesos, con un tope de hasta 300.000 por emprendedor. El otro programa que tenemos y que también es muy ambicioso y que tiene un doble rol, ¿no? Tiene por un lado el rol de apostar al turismo, de que siga creciendo, de que sigamos viendo el turismo como una herramienta clave en el desarrollo económico de la Argentina, y así la concebimos nosotros, pero también un rol dinamizador de la economía con la obra pública. A través del impuesto país, nuestro ministerio tiene aproximadamente 1.400 millones de pesos. Nosotros creemos que la recaudación, esa era la estimación que teníamos, creemos que se puede ver afectada, pero esos 1.400 millones de pesos van a ser volcados íntegramente a las 24 provincias para obras de desarrollo turístico. Cada una de las provincias, seguramente ustedes estarán al tanto, ya nos ha pasado los proyectos, estamos en la fase de definición de los proyectos ejecutivos, estamos con idas y vueltas, con devoluciones por parte de nuestros equipos técnicos a las provincias, a los gobiernos provinciales, a los equipos de turismo, a los gobiernos provinciales, para empezar con la obra cuanto antes. ¿Cuál es el mandato que tenemos del Ministerio de Economía y del Presidente de la Nación? Que estos fondos estén rápidamente en las cuentas de las provincias para que se puedan empezar a ejecutar. Porque, como les decíamos, tiene este doble rol. Por supuesto, cuidar la industria del turismo, que siga creciendo, apuntar al mediano y a largo plazo. Sabemos que hoy por ahí pensar en una obra para el turismo parece raro, porque hoy estamos sin turistas, pero sabemos también la importancia que va a tener cuando esto se normalice el turismo, y además estamos convencidos que Argentina, como destino seguro, como un país en el cual el coronavirus lo hemos podido controlar, eso también para nosotros en el futuro va a ser una gran ventaja, inclusive nos parece que va a ser una fortaleza a la hora de promocionar el destino argentino. Cuando hablamos de este plan, hablamos, como les dije, de este doble rol. Por un lado, apostar al turismo, y por otro lado, les dije, de revitalizador de la economía, ¿no? De la importancia que va a tener volcar esas alrededor de 60, 70 millones de pesos por provincia para obra pública. Esos son los tres grandes programas que tienen que ver con la ayuda al sector, particularmente ahora. Ramiro marcaba muy bien algunas problemáticas que deben tener ustedes en las provincias y que tienen que ver específicamente con esta situación. La reprogramación de vuelos, la reprogramación de viajes, el turismo estudiantil. Bueno, en esto yo voy a ser muy franco y les quiero decir que es una situación compleja, porque lo he visto en algunas de las preguntas que ustedes me fueron mandando. Nosotros tenemos que atender los dos lados del mostrador. Tenemos que cuidar y velar por los intereses de los consumidores, sin ninguna duda, pero también tenemos que velar por los puestos de trabajo. Si nosotros mandáramos a todas las agencias a devolver el dinero inmediatamente, como pretenden algunos consumidores, seguramente con razón también, les estaríamos mandando la quiebra. Entonces nos quedaríamos con el consumidor sin recibir el dinero y sin agencia y sin puestos de trabajo. Entonces lo que estamos haciendo es, junto con el sector privado, trabajando en un marco de reprogramaciones que nos permita cuidar los intereses, por supuesto, de los usuarios, cuidar los intereses de los consumidores. Lo estamos trabajando también con defensa del consumidor, pero a la vez cuidar los puestos de trabajo. Es una situación absolutamente excepcional, es una situación anómala, que requiere también requiere herramientas excepcionales, requiere soluciones extraordinarias. En eso estamos pensando. El turismo estudiantil, decía recién Ramiro, y es una pata que por ahí algunas provincias las toca y otras no, pero lo quiero decir puntualmente porque, bueno, todos o conocen o tienen hijos que están viajando, o tienen conocidos familiares que están pagando una cuota. Es un problema grande, son alrededor de 150.000 los chicos y chicas que tienen que viajar durante el transcurso de este año. Y es muchísima la cantidad de puestos de trabajo que genera, y además es importantísimo para algunas economías regionales. Ustedes
algunas provincias en particular lo deben saber mejor que yo. Estamos trabajando con el ministro de Educación, Nicolás Trota, ya hemos tenido 2 reuniones en ese sentido. En un principio la solución propuesta fue que pudieran viajar durante el receso escolar. Por supuesto que son todas medidas que estamos diseñando y que estamos ideando y que no son definitivas, porque la verdad, y lo cierto es que tampoco sabemos cuándo se va a reiniciar el ciclo escolar. Entonces es complejo tomar decisiones en ese sentido. ¿Cuál es la idea hoy si todo se siguiera desarrollando como lo viene haciendo? Nosotros tenemos la idea de que esos viajes se pueden hacer una vez finalizado el ciclo escolar, entre diciembre y febrero. Hay una solución que nos plantea el sector privado, que es autorizar por lo menos 5 días de faltas desde septiembre a diciembre. Es más complejo, porque la verdad que se han perdido muchísimos días de clase, entonces eso es un tema que tenemos que terminar de definir con educación, pero que es complejo porque la verdad que uno de los grandes problemas que hemos tenido este año es la pérdida de días de clase por parte del sistema escolar de todo el país. Así que es un tema de difícil resolución. Hablaba también antes Ramiro de este fondo que tenemos, por ahí para los que no están tan en el tema, es un fondo que existe desde hace unos años un fideicomiso, se llamó Cuota Cero, el 60% de ese fideicomiso se distribuyó entre las agencias y hay un 40% que todavía está en ese fideicomiso. Una solución eventual y que se plantea mucho, como comentaba recién Ramiro, es que ese dinero se pueda repartir o pueda servir para cubrir a las agencias que quiebran. La verdad es que hoy ese dinero está judicializado porque el 60% se repartió entre las agencias y el otro 40% hay un amparo de algunos padres que dicen que la cuota cero corresponde a esos padres que pagaron en su momento la cuota y no las agencias. Pero lo que les quiero manifestar a grandes rasgos es que la ayuda estatal en términos de este programa de ATP que hemos implementado alcanzó prácticamente a todo el sector, como les decía recién. Hemos tenido en todas las actividades arriba del 80% del total de los trabajadores, arriba del 63% también en todas las actividades de lo que tiene que ver con cantidad de empresas. Y acá no estamos contando todos los monotributistas que también tenemos en el sector, que sabemos que se han inscrito. Es más difícil de identificarlos porque el nomenclador de la FIP no te lo permite, pero sabemos que se han inscrito muchísimos del sector y que les han salido los beneficios. Hemos también abierto una línea directa desde el Ministerio para asistir a empresas para que puedan acceder a estos beneficios. Esto es importante porque muchas empresas no estaban preparadas, les hemos asistido desde el Ministerio. Así que a grandes rasgos les diría que esas son las grandes herramientas que tenemos. Estamos trabajando en algunas resoluciones que tienen que ver específicamente con paliar la situación del sector y con casos puntuales que, si a ustedes les parece bien, es una página que voy a abrir después de sus preguntas porque sé que muchas de sus inquietudes tienen que ver con eso, entonces la voy a abrir después de sus preguntas. Para finalizar, les quiero contar que también el Ministerio tuvo un rol absolutamente determinante en el medio de la pandemia para colaborar con el Ministerio de Salud, tanto de Nación como de Provincia de Buenos Aires, como Ciudad de Buenos Aires. Hemos puesto hoteles a disposición para que puedan hacer el aislamiento preventivo quienes venían del exterior. Hemos trabajado junto a todos los ministerios en ese comité de crisis que se armó justamente para trabajar en el tema coronavirus y hemos tenido resultados satisfactorios en ese sentido y hemos logrado aislar y detectar muchos casos de quienes venían del exterior a tiempo para que no hubiera circulación comunitaria del virus de esta gente que volvía a sus provincias. Con respecto a cuáles son nuestros planes de mediano plazo, les diría, cuál es la contraprestación que nosotros estamos pidiendo con esta asistencia. Quiero marcar solamente 2 cosas que me parece que son importantes. Aquellas empresas que accedan a estos beneficios se les va a pedir capacitación, porque como les dije antes, es un plan que tiene corto, mediano y largo, y en el mediano nosotros estamos pidiendo a los empleados de esas empresas y a los propietarios, a los dueños de empresas, que capaciten a su personal. Creemos que tenemos una gran oportunidad en lo que tiene que ver con turismo asiático. Argentina es el país de América Latina, América del Sur que más turismo chino recibe. Alrededor el año pasado de 140 millones de chinos salieron al mundo. Nosotros creemos que Argentina el año pasado recibió 80.000, fue líder en la región, pero creemos que es un número que Argentina lo puede potenciar muchísimo. Entonces vamos a trabajar en capacitación en idiomas, vamos a trabajar en lo que tiene que ver específicamente con el día después, en protocolos de salud. Nuestro equipo está trabajando en protocolos junto con el Ministerio de Salud. Yo estimo y espero
poder anunciarlos este fin de semana o principios de la semana que viene, pero son protocolos específicos que van a indicar cómo se tiene que trabajar en los hoteles, cómo se tiene que trabajar en los restaurantes, cómo se tiene que trabajar en las agencias de viaje. Esto es urgente y creo que nos tenemos que adelantar. Nosotros no podemos salir con un protocolo el día después de la apertura. Tenemos que permitirle a los empleados prepararse y adecuar sus instalaciones para este protocolo. Por eso lo queremos lanzar cuanto antes. La idea nuestra también es presentarlo en el CFT. Esto es algo que no conté, que es importante. El CFT, como ustedes saben, es el Consejo Federal de Turismo, una herramienta que hasta acá estaba poco utilizada, una herramienta participativa, federal, a la que le hemos dado mucho impulso. Tuvimos una reunión en San Juan sobre el mes de febrero, fines de febrero, principios de marzo, en la cual tuvimos participación de todas las provincias, de los ministros de todas las provincias. La idea nuestra es que estos protocolos se validen en el CFT. Y esto lo quiero marcar porque es importante que el protocolo sea federal y que tenga alcance federal. El otro día hablaba con algunos gobernadores de algunas provincias y les decía, y les comentaba, ¿no? la importancia que tiene que este protocolo sea avalado y sea puesto en práctica por todas las provincias. Nosotros necesitamos que los 24 distritos tengamos las mismas prácticas para que cuando viene un turista se encuentre con lo mismo en cada uno de nuestros destinos. La verdad que hemos tenido una muy buena recepción de todas las provincias. Pensamos, como les decía, presentar estos protocolos también van a tener la aprobación y también estamos trabajando en forma consensuada con el sector privado. Hacerlo con ellos, porque necesitamos que ellos nos digan si están en condiciones de adecuarse a esto que nosotros proponemos. Así que eso es a grandes rasgos la situación actual del Ministerio en términos de ejecución presupuestaria. Por supuesto que todavía tenemos para ejecutar un gran porcentaje y que estamos reasignando partidas presupuestarias, porque la verdad que lo que estamos viendo es que alguna partida que teníamos destinada a promoción, por ahí hoy no tiene mucho sentido, y sí tiene sentido destinarla o reasignarla al sector privado para que pueda subsistir y para que pueda llegar al otro lado de la orilla. A nosotros es un desafío que nos tiene muy compenetrados. Hemos logrado conformar en el Ministerio un equipo de primer nivel en términos profesionales. Como bien contaba Ramiro, trabajamos codo a codo con el sector privado, nos parece, y lo dije antes y lo vuelvo a decir y lo quiero recalcar, que son un aliado estratégico para nosotros, que potencialmente en la Argentina todavía puede crear muchísimos puestos de trabajo. Por supuesto que es difícil decirlo en esta coyuntura, pero nosotros estamos absolutamente convencidos que la Argentina puede generar muchísimos más puestos de trabajo. El turismo, el año pasado generó 6.000 millones, el turismo receptivo generó 6.000 millones de dólares de ingresos. Fue el cuarto ítem en generación de divisas para la Argentina. Creemos que eso se puede incrementar. Este año va a ser difícil desde ya, pero creemos que eso se puede incrementar. Creemos que en términos de turismo regional tenemos mucho para crecer y así estamos trabajando. Si bien hoy todas nuestras medidas, toda esta batería de medidas que les digo está apuntada a cuidar esos puestos de trabajo, a cuidar al sector privado, a hacer que el sector no se caiga, también les cuento que desde el INPROTUR estamos trabajando en medidas de mediano y de largo plazo, que estamos contratando y que estamos haciendo un trabajo muy grande de Big Data para ir a mercados específicos, para ir a consumidores específicos, para ir a viajeros que sabemos que les gustó nuestro destino y para que puedan repetir. Estamos haciendo un trabajo de segmentación y de datos muy importante que es muy novedoso y que estamos muy esperanzados en que nos traiga grandes resultados. Eso es todo, y si al presidente le parece bien, abrimos la ronda de preguntas. Alfredo, si te parece, voy a ser breve, contundente, pero me gustaría ir respondiendo específicamente a las preguntas de cada uno de los diputados, así no nos quedan temas colgados. Me parece que es lo que corresponde y quédate tranquilo que lo voy a hacer sintético, concreto y breve. El diputado Ricardo Huelva de Misiones me preguntaba por la situación del Puerto Iguazú, me manifestó su preocupación. Por supuesto que, como bien decís vos, hay algunos temas que se repiten, con lo cual ahora voy a hablar de los vuelos de ANAC, que es una pregunta recurrente de varios diputados, de la decisión de la ANAC de prohibir la venta de vuelos hasta el 1 de septiembre. Esa decisión, es importante aclarar que estuvo originada en una situación compleja en el marco de la emergencia sanitaria, en el cual algunas compañías vendían vuelos para repatriados, es decir, que jugaban con la desesperación de los argentinos que estaban en el exterior, sin estar autorizados por la ANAC. Por eso tomó esta determinación. Es un plazo que, como bien explicado recién el presidente de la comisión, es un área que no depende de nuestro ministerio, pero en la cual queremos aportar, queremos incidir, porque entendemos el perjuicio que le representa a la industria aerocomercial, entendemos el perjuicio que le representa al turismo en general, y entendemos también, como decía
como decían los dos diputados de Tierra del Fuego, lo que representa para algunas zonas, para toda la Argentina, en un país tan extenso como el nuestro, pero sobre todo para algunas provincias puntuales, el drama que representa la falta de conectividad. En ese sentido, esa es una fecha que se puso, digamos, tentativa. La idea nuestra, por supuesto, es traer esa fecha lo más cerca posible, por muchos motivos, para devolver la conectividad a algunas provincias, pero también porque entendemos, como dije antes, la importancia que tiene para el sector turístico y que entendemos también que muchas empresas, muchas agencias, muchos hoteles e inclusive también todo lo que rodea las economías regionales van a tener un gran problema si no podemos empezar a evitar que vendan esos vuelos, aunque después eventualmente esos vuelos se vayan pudiendo realizar o no en base a cómo evolucione la situación sanitaria. Así que la voluntad nuestra de este ministerio es trabajar con la ANAC, trabajar con el Ministerio de Transporte, lo sabe el Ministro de Transporte, lo sabe la titular de la ANAC, para traer esa fecha lo más cerca posible. Es la voluntad nuestra, la hemos expresado y vamos a ir trabajando para que eso sea así. Como les digo, es una fecha que se puso en forma tentativa y lo que se buscó frenar es justamente esto de algunas empresas que jugaban con la desesperación de compatriotas nuestros que estaban desesperados por volver a la Argentina, varados en algún lugar del exterior. Entonces compraban esos pasajes, vuelos que todavía no estaban autorizados por el Estado Nacional. Y acá quiero recalcar algo importante. Los vuelos tenían un proceso de autorización que requería, por supuesto, el visto bueno de salud. Como estamos en una pandemia, como estábamos con un cierre de fronteras, Salud aprobaba cada uno de los vuelos y depende de dónde venía, había un protocolo estricto que se cumplía. Si venía de zonas donde había circulación comunitaria masiva, iban a un reclutamiento, iban a un confinamiento en un hotel. Si venían de otra zona, no. Entonces, esto fue supervisado por el Ministerio de Salud, fue muy bien hecho y nosotros lo que no queríamos de ninguna manera era permitir que se jugara con la desesperación de los argentinos que estaban en el exterior. Dicho esto, explicando el motivo de la medida, coincido con muchos de ustedes, coincido con el planteo. Yo creo que hay que intentar traer esa fecha lo más cerca posible. Vamos a hacer esa gestión desde el Ministerio. El diputado planteaba también la preocupación que tiene con respecto a la apertura del parque de Foz de Iguazú, del lado brasilero. Bueno, la verdad que es una preocupación que también tenemos nosotros, pero ya en esto excede nuestra cartera, es una preocupación que tenemos en términos sanitarios en la frontera con Brasil, porque es la frontera terrestre por donde más gente ingresa. Y la verdad que esto que planteo es un problema, el hecho de que los vuelos en Brasil estén operando. Yo sinceramente creo que no es medida de nada, creo que nosotros hemos tenido una política sanitaria diferente a la de Brasil y que estamos absolutamente convencidos de esa política que hemos tomado y que creo que nosotros consideramos que los resultados de una y otra política están a la vista. Más allá de eso, planteaba también el diputado misionero de la importancia de que estos fondos lleguen a parte de la provincia, y esta respuesta también me sirve para dársela a la diputada de Jujuy, que planteaba lo importante que era que llegaran rápido los fondos, y de Salta también. Bueno, les quiero decir que los fondos ya están disponibles, ya se lo hemos dicho a las provincias. En este momento las provincias presentaron sus proyectos, nosotros les hemos hecho una devolución y ahora tienen que trabajar en sus proyectos ejecutivos. O sea que acá ya la celeridad no depende de este ministerio, nosotros tenemos los fondos del impuesto país acreditados en el ministerio para disponérselos a las provincias en forma inmediata. Eso también responde a alguna otra pregunta que me hizo algún diputado de cómo iba a ser esos fondos para obra pública, para obras de desarrollo turístico que van a ser realizadas por las provincias, se depositan en las provincias y son las provincias las que ejecutan esa obra. Con respecto a una pregunta que me hacía, no recuerdo la diputada de qué provincia, sobre cómo se iban a asignar. Bueno, ese criterio de asignación va a ser muy similar al de los ATPs. Va a haber una página donde se van a inscribir todos los que requieran y todos los que cumplan con determinados requisitos. Los requisitos, por supuesto, que van a tener una flexibilidad extrema porque entendemos el contexto. Me preguntaban también, y esta respuesta sirve para las guías de turismo. Los guías de turismo entendemos que están en una situación compleja, entendemos que muchos están enmarcados en lo que es en relación de dependencia de los que sí han sido inscritos en los ATP. Como me comentaba recién, en el caso, por ejemplo, agencias de viaje, más del 90% del total de los empleados se han quedado inscritos en esas agencias de viaje, pero entendemos también que hay mucho cuentapropista, hay mucho monotributista, y entendemos también que muchos han accedido a los beneficios del Estado en ese sentido. Estamos pensando en lanzar una ayuda especial
para todos los guías de turismo que hayan quedado afuera o que de alguna manera no estén contemplados por todas estas variantes, que son muchas, que abarcan, como les contaba recién, un universo enorme del sector. Por supuesto que hay cosas puntuales que lo voy a ir aclarando en base a la pregunta puntual de algunos diputados. La diputada Reunión me hablaba de la industria del chocolate en Bariloche. Bueno, ahora lo voy a ir aclarando específicamente porque todos esos casos los fuimos tomando. Decía el presidente de la comisión que una de las cuestiones más importantes era la relación con la AFIP. Con la AFIP estamos trabajando mancomunadamente, inclusive en el día de ayer presentamos las excepciones de todas las empresas que habían quedado por algún motivo excluidas de los ATPs y que nosotros considerábamos que tenían que acceder. Así que esa relación con AFIP es permanente, y también con el Gabinete Económico, del cual a veces participo yo personalmente. El Gabinete Económico es el que designó el decreto en el cual se declararon actividades como esenciales o no esenciales. Había algún diputado también que preguntaba por la ley de emergencia, por qué no se había incluido el turismo. Bueno, la ley de emergencia se incluyeron creo que queda claro que quedaron todas las actividades comprendidas. Después hay un proyecto del diputado Cornejo y del diputado Mena que habla de declarar la emergencia económica de la actividad. Yo, por supuesto, que veo con buenos ojos el proyecto. Me parece que habría que sentar también habría que convocar esa mesa de trabajo para terminar de definir a la FIP, digamos, para entender cuál sería el impacto fiscal, cómo podemos terminar de darle forma a eso. Me parece que en eso tenemos que ser responsables y tenemos que, como respondí antes cuando hablé de proteger los derechos de los consumidores y también de proteger los trabajos, los puestos de trabajo y las empresas, en este caso creo que es lo mismo, que tenemos que lograr un equilibrio en el cual el impacto fiscal no sea tan duro, pero también es cierto, y el planteo es lógico que hacen ustedes en la ley, que la verdad que el sector va a estar muy complicado para pagarlo. Y acá me meto más en el tema tributario. Había una pregunta de una diputada que me preguntaba por los vencimientos, por las moratorias, y por qué sucedía cuando en un plan, en una moratoria, se caía una cuota, eso hacía que se cayera todo el plan. Nosotros ya este tema lo hablamos con AFIP, tenemos la esperanza de tener una respuesta favorable, porque lo más lógico es que en este contexto las empresas no puedan pagar las cuotas de esas moratorias. Entendemos que, y ustedes lo sabrán y lo notarán, el espíritu del gobierno nacional es ser absolutamente flexible y es un espíritu de ayuda, de colaboración, de resguardo de estas empresas, y sobre todo, como conté al principio, específicamente esta actividad que fue recibida por el presidente en Olivos. Me preguntó la diputada Alejandra Vido de Córdoba si podía, creo que porque no la escuchó o porque en algún momento que hablé del turismo estudiantil se cortó la señal. Yo le decía que hoy en lo que estamos trabajando nosotros es en la posibilidad de que viajaran, de que esos viajes efectivamente se hicieran, porque la verdad que si no se hacen, tener un gran perjuicio, no solamente para todos los padres que han pagado durante todo el año, que han hecho un muy grande, sino para muchas fuentes de trabajo, para las economías regionales, que sabemos que representa un ingreso grande. Entonces estamos tratando de buscar la forma de que esos viajes se hagan. No es fácil, porque es el año en el cual menos clases va a haber habido. Entonces tenemos que buscar la forma, ser ingeniosos, para que esos viajes se puedan hacer, para que los chicos vean la menor cantidad de clases posible. Y en eso estamos trabajando con el ministro Trota, estamos trabajando también con el sector privado, que está sentado a la mesa, lo mismo hablando con el presidente de FAEBIT, que es la Federación de Agencias de Viajes, y con algunos representantes del turismo estudiantil también, para ver cómo podemos lograr, es un universo grande de más de 140.000 estudiantes que viajan. Entonces tenemos que buscarle el momento, la oportunidad para que se pueda realizar ese viaje y no un gran perjuicio. Lo repito porque creo que en algún momento de la exposición anterior quedó con mala señal, no sé si mía o de algún diputado. La diputada Estela Fernández de Chubut planteaba la cuestión de los centros invernales y me parece que esta pregunta abarca todo lo que tiene que ver con la temporada de esquí, con la temporada de ballenas. Una respuesta que abarca varias de las preguntas que ustedes me hicieron. Estamos en contacto permanente con los centros de esquí, sabemos lo que representan para las economías regionales. Desde ya, además, está decirlo que la voluntad nuestra es que se puede hacer. Yo espero que por lo menos podamos tener algo de temporada de esquí. Hoy, sinceramente, y esto se lo transmití también a la Cámara, al presidente de la Cámara, porque acá lo único que no está permitido es crear falsas expectativas. Hoy lo veo muy difícil. Creo que si pudiéramos tener una temporada de esquí, una temporada invernal, sería muy sobre el final del invierno. Esa es la sensación que tengo hoy en base a las reuniones que vamos teniendo con los especialistas, con los epidemiólogos y con el gabinete de salud.
ojalá que lo podamos hacer. La voluntad nuestra y la intención es que se pueda, aunque sea, tener una parte de la temporada invernal. Hoy no lo veo fácil. Me preguntaba la diputada Gabriela Burgos de Jujuy, bueno, me preguntaba cuándo se iban a ejecutar las medidas. Como le dije recién, la medida más importante, la más ambiciosa, que tiene que ver con el impuesto país y con los créditos del BID. El impuesto país, como ya conté, como ya expliqué, están los proyectos ahora, ida y vuelta a provincias con los equipos nuestros, pero ya están los fondos disponibles. Lo que tiene que ver con financiamiento internacional está muy avanzado, seguramente en las próximas semanas, espero yo, a tenerlo para que las empresas empiecen a poder calificar para este crédito, pero va a ser de manera inmediata. ¿Cómo se va a repartir? De la misma forma que se están repartiendo, me parece, los ATP, digamos. Desde ya que va a haber una consideración en cuanto a cuánto representa del PBG de cada provincia. No es lo mismo una provincia en la cual representa un porcentaje alto del PBG del turismo, que una en la cual prácticamente no representa nada. Pero eso creo que se equipara solo en el momento de pedidos de ayuda que haya y de cantidad de empresas que la soliciten. Tengo también al diputado de Santiago del Estero que me preguntaba, Ricardo Dayúbes, que me preguntaba sobre el comité de crisis y sobre la importancia de que ese comité de crisis tenga representación regional. A mí me parece que es una posibilidad concreta que así sea. La verdad que como está planteado, el comité de crisis tiene sector privado, sector público, integrantes de las regiones del CFT, del Consejo Federal de Turismo. Habría que ver si ese comité de crisis eventualmente trae las propuestas a través de estos representantes del Consejo Federal de Turismo. Yo creo que eso sería lo más lógico, porque, digamos, si no, sería muy grande el número de integrantes del comité de crisis, sería muy difícil hacerlo dinámico y ejecutivo. El diputado Héctor Estefani de Tierra del Fuego y la diputada Mabel Caparrós, las dos me hablaron de la resolución de la ANAC, que prohíbe los vuelos del 1 de septiembre, bueno, ya lo he explicado. Hablaba de la posibilidad de tarifas subsidiadas. En esto quiero destacar algo que no lo dice en la primera exposición, el rol estratégico y fundamental que venía cumpliendo y que va a cumplir después de la pandemia Aerolíneas Argentinas, mejorando la conectividad de nuestro país, poniéndose absolutamente en sintonía con nuestro plan estratégico de incrementar el turismo receptivo. Hemos anunciado antes de que suceda esto más vuelos desde Brasil a Bariloche, hemos incrementado las frecuencias a cada una de sus provincias, y eso tiene que ver con un plan estratégico y con cómo la línea de bandera está absolutamente en sintonía con los intereses nacionales. Me preguntaba, y acá voy a cuestiones específicas que por ahí son muy puntuales de cada una de las provincias. La diputada Lorena Madsen me hablaba de los chocolateros. Bueno, ya nos ha llegado un pedido específico de la Cámara que los nuclea. Lo hemos presentado al Ministerio de Producción como una excepción, porque entendemos que, claro, al estar mal codificado, digamos, en AFIP, al estar como alimentos, quedó afuera porque es una actividad claramente turística. Me preguntaba, y esto también sirve para, como le aclaré a uno de los diputados que preguntaba, sobre la posibilidad de acceder a ATP de empresas nuevas. Salió hoy en el boletín oficial y las empresas que no tuvieron registros en el año anterior van a acceder a los ATPs. Me preguntaba también la diputada Ana Madsen por una obra específica, la bajada náutica en las grutas. Bueno, hay un presupuesto importante de nuestro ministerio para volcar a obras turísticas, es una decisión provincial. ¿Qué proyecto presentan? Tenemos el diputado por Córdoba, Héctor Baldassi, me hablaba de la ley de emergencia económica, lo conté. La diputada Mayra Cresto, el plan de turismo interno. En lo que tiene que ver con el plan de turismo interno, nosotros coincidimos con el análisis que hace la diputada Cresto. Yo creo que lo primero que se va a reactivar por razones obvias es el turismo interno. Creo que el turismo regional también se va a reactivar rápidamente. Y en ese sentido, como les conté antes, estamos trabajando en un observatorio. El observatorio tiene como finalidad detectar oportunidades comerciales. ¿Qué quiere decir? Detectar un poco la sensación, los sentimientos, qué está pensando la gente para el día después de la pandemia. Si está, como conté antes también, está con voluntad de viajar, si está con voluntad de subirse a un avión. Digamos, esta crisis, esta pandemia reconfigura todo, reconfigura la economía, reconfigura el sector. Yo creo que hasta puede reconfigurar la forma de viajar. Entonces estamos desde el sector, hemos creado un observatorio, desde el Ministerio hemos creado un observatorio específicamente para entender eso.
porque nosotros creemos también que una de las primeras cosas que va a reactivar es el turismo interno. Por eso, como conté antes, estamos trabajando en estos protocolos, sacarlos rápido para que el sector privado se pueda adaptar. Eso nos parece que va a ser muy importante. El diputado Federico Samarmide hablaba sobre una moratoria de la FIP. Como dije recién, estamos trabajando en esa posibilidad de extender los plazos, en que no se caigan las moratorias vigentes por una cuota impaga. Nos parece que es un planteo absolutamente sensato, somos muy optimistas en ese sentido. La diputada Virginia Cornejo me preguntaba por una cuestión de energía, me preguntaba en realidad por una cuestión de servicios. Yo entiendo que se refiere específicamente a lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, con la energía. Es un problema que me han planteado mucho, sobre todo en la parte de hotelería, porque bueno, vienen pagando por una cuestión de capacidad instalada, entonces pagan aunque no usen. Eso si lo pudieron ver, eso fue aclarado por lo menos por las empresas, las grandes distribuidoras de capital y Gran Buenos Aires, van a pagar solamente por lo que consumen. Es una norma nueva que si no tengo mal entendido, salió ayer. Eso es algo que tiene que ver con el sector, pero tiene que ver también con otras actividades en las cuales le estaba pasando lo mismo. Me preguntó por el aeropuerto del Palomar. Yo le quiero decir que nunca fue la voluntad del gobierno cerrar el aeropuerto del Palomar. La noticia que salió oportunamente tenía que ver con que el concesionario consideraba abandonar la explotación, pero nunca este gobierno tuvo la voluntad de cerrarlo. Pedía que me manifieste en ese sentido, y lo digo claramente. Me preguntaba también por nuestra consideración sobre las low cost. Yo lo he hecho público. Yo creo que cualquier empresa que viene a invertir a la Argentina tenemos que recibirla, tenemos que alentarla, tenemos que generar las condiciones para que pueda venir, para que pueda tener trabajo, para que pueda instalarse en Argentina. Y eso creo que es una respuesta clara a qué pienso sobre la política de las low cost. Por supuesto que también creo que tiene que haber normas claras, por supuesto que también creo que el rol de la Aerolínea es estratégico, pero creo que una cosa no impide la otra. Creo que con esto he respondido las preguntas de todos los diputados. Si no me equivoco, no queda ninguna por responder. Déjame por favor, Alfredo, decir algo que no le dije en la primera exposición y que me parece que es importante. El Ministerio tiene dos grandes unidades turísticas, una en Embalse y una en Chapadmalal, que son icónicas para la Argentina, que son icónicas para el turismo social. Y esas dos unidades fueron puestas a disposición de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires y han sido readecuadas para ponerlas al servicio de los gobiernos provinciales justamente en la crisis de coronavirus. Hemos logrado tener más de 700 plazas en Chapadmalal que van a ser usadas seguramente, ojalá que no, pero es muy probable que sean usadas en la crisis, en la administración que tiene que hacer la autoridad sanitaria, por eventualmente, insisto, creo que no, pero si eventualmente el sistema sanitario lo requiere, hemos puesto las unidades turísticas al servicio de los gobiernos provinciales y las hemos adecuado para eso. Me parece que es un dato importante también de cómo hemos trabajado en este tiempo y de cómo también esta pandemia nos ha hecho reorientar todo, ¿no? Como conté al principio, reasignar partidas presupuestarias y también poner la cabeza en la reconstrucción del sector, en el sostenimiento del empleo que genera el sector, en el sostenimiento de estas empresas que generan más de 1 millón de puestos de trabajo y también en cómo desde nuestro lugar ayudamos al control y a combatir esta pandemia.